Buen día a todos. Vamos a hablar hoy sobre lo que son los elementos de los circuitos eléctricos. Esta es una primera parte. Sí, vamos a ver algo bastante básico sobre lo que son los elementos que se pueden encontrar en un circuito eléctrico. Recordemos que esto es un curso introductorio. Entonces, para que puedan distinguir los elementos más comunes dentro de un circuito. Entonces, sabemos que todos estos elementos que podremos haber visto en cualquier tipo de tarjeta electrónica que hayamos tenido en nuestras manos, y estos están compuestos de diferentes materiales. Estos materiales, dependiendo de cómo está compuesto, le va a dar diferentes características a ese elemento, y eso nos va a permitir manejar la corriente o la electricidad que pasa por el circuito de una manera u otra. Entonces ya sabemos que la materia está formada por átomos. Entonces dentro de un átomo hay un núcleo, ¿cierto?, que está formado por protones y neutrones, y alrededor de ese núcleo están orbitando los electrones, ¿sí? Entonces la estructura atómica que tenga ese material va a determinar con qué facilidad se van a desplazar los electrones. Entonces eso nos dice mucho acerca de cómo va a manejar la electricidad de ese material. Entonces tenemos lo que son los materiales aislantes, los conductores y los semiconductores. Primero, tenemos estas tres divisiones, precisamente porque podemos ver cuál es el comportamiento de la corriente eléctrica a través de ese material, y eso nos sirve para saber cómo lo podemos utilizar dentro del circuito. Entonces tenemos los aislantes, que por el nombre yo creo que ustedes pueden darse cuenta que debido a la estructura atómica de estos materiales aislantes, como lo dice el nombre, estos van a impedir el paso de la corriente eléctrica, ¿cierto? Van a ofrecer mucha resistencia al flujo de electrones, ¿sí? Estos materiales pueden ser la madera, el vidrio, el plástico, el mismo aire, ¿cierto? Podemos ver que los diferentes cables que nos podemos encontrar están recubiertos de plástico, ¿cierto? Entonces eso ayuda a aislar la corriente eléctrica y evitar que haya algún corto o algo por el estilo. Entonces esto nos ayuda bastante en diferentes casos. Pero como lo dice el nombre, aísla ese flujo de corriente, ¿sí? Luego tenemos los conductores, que la estructura atómica de esos materiales conductores permiten el paso de corriente eléctrica. Hay muy poca resistencia, ¿sí? Entonces a ese flujo de electrones. Entonces estos conductores, como lo dice el nombre también, conducen mucho mejor la electricidad, ¿sí? Entonces estos materiales pueden ser el oro, que es el mejor conductor, pero ya sabemos que si los elementos electrónicos se compusieran o utilizaran este material para todo, los productos se encarecerían, ¿cierto? Tenemos la plata, tenemos el cobre, el aluminio, entre la mayoría de los metales, ¿no? El cobre es el que más se utiliza. De hecho, los cables que tenemos en todas las instalaciones eléctricas, ustedes cuando vayan a hacer sus prácticas van a ver que los cables están compuestos de cobre por dentro, ¿sí? Recubiertos con el material aislante, el plástico. Y el cobre se utiliza mucho, es mucho más barato y conduce muy bien la electricidad. Podemos ver otros cables dependiendo como de la especialidad de ese cable, porque dependiendo de la función se necesita una u otra cosa. También podemos ver cables de aluminio. Entonces podemos encontrar diferentes tipos de cables, pero lo importante es que ustedes sepan que estos materiales son los que conducen electricidad, ¿sí? Luego tenemos los materiales semiconductores, que, como el nombre también lo dice, ¿cierto? Si los aislantes aíslan la corriente, no dejan que pase la corriente, y los materiales conductores dejan pasar mucha corriente, entonces si nosotros vemos el nombre de semiconductores, quiere decir que parcialmente el paso de la corriente. Entonces lo conduce mejor que un material aislante, pero deja conducir menos electricidad que un material conductor. ¿Sí? Está entre los dos, ¿sí? Semiconductor. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estos elementos? Pues que según nos interese, ¿sí? Dependiendo de la aplicación que nosotros estemos realizando, podemos dejar que pase más corriente o menos corriente,
¿sí? Según lo que nos convenga en ese momento. Entonces estos son elementos bastante útiles porque nos permite pues jugar un poco con ese paso de corriente y controlar un poco más lo que está pasando dentro de nuestro circuito. En estos materiales podemos encontrar lo que son los transistores, los diodos, microprocesadores, entre otros elementos, ¿sí? Entonces más adelante pues en su carrera van a encontrar, van a aprender mucho más sobre estos elementos. Entonces, ¿qué es un circuito eléctrico? Esto que les tengo aquí es un pequeño ejemplo de lo que es un circuito eléctrico. Entonces, la corriente eléctrica, ¿qué es exactamente? Es la circulación ordenada de electrones o carga eléctrica a través de un conductor, ¿sí? Y un circuito eléctrico es el sistema por el que circula esa corriente eléctrica. Entonces, aquí les tengo un ejemplo de un circuito eléctrico básico. Entonces, prácticamente, ¿qué tenemos? Tenemos aquí los cables que serían los conductores, ¿sí? Son los que van a conducir la electricidad a los diferentes elementos que componen el circuito. Tenemos un generador, que sería pues una pila en este caso, que es el que alimenta el circuito, ¿sí? ¿De dónde sale la electricidad? Pues va a salir de este generador. Puede ser una pila, puede ser la misma corriente alterna que nosotros tenemos en nuestras casas, en los enchufes, ¿cierto? Entre otras cosas, ¿sí? Para alimentar el circuito. ¿De dónde sale la corriente? Pues de ahí, del generador. Luego tenemos un receptor, pues es un elemento que recibe esa electricidad y hace algo con ella. Sí, en este caso tenemos un bombillo, recibe, pues si el circuito está bien hecho, ¿no? Va a ser generada la electricidad a partir de esta pila y luego va a ser conducida al receptor, que sería el bombillo, y el bombillo, ¿qué va a hacer? Se enciende, ¿sí? Si nada más tuviéramos el bombillo y la pila conectados a través de... Esto voy a poner una plumita. Entonces, digamos que tenemos esto conectado directamente, ¿no? No olvidémonos del elemento de control por ahora. Si tenemos estos dos conectados, pues este bombillo siempre va a estar encendido. He aquí la importancia de esto de aquí, del elemento de control, ¿no? Entonces tenemos en este caso un interruptor, ¿cierto? Entonces tenemos aquí el símbolo, que más adelante se lo voy a mostrar, de lo que es un switch. Entonces, cuando nosotros encendemos el interruptor, ¿cierto? Cuando lo cerramos, vemos que aquí se está cerrando el circuito, ¿sí? Lo que hace que el bombillo se encienda. Pero si en cambio este circuito, digamos, ya apagamos el interruptor, entonces esto no estaría aquí, sino que esta palanquita se abre y entonces ya vemos que el circuito pues no se está cerrando. Entonces, ¿qué pasaría? Se apagaría el bombillo, ¿sí? Entonces este elemento de control lo que nos permite es decir, listo, ¿va a pasar la corriente o no va a pasar la corriente? ¿Sí? Entonces con eso nosotros como usuarios, ¿sí? Podemos controlar lo que realiza ese circuito. En este caso, si encendemos o apagamos el bombillo. Como ya les comenté, el generador pues proporciona la energía necesaria. Es el que genera esa corriente, ¿cierto? Es el que alimenta el circuito. Y entonces aquí podemos encontrar pues las pilas, las baterías, que ellos utilizan pues diferentes procesos químicos para generar esa corriente. Podemos utilizar pues las baterías recargables, que siempre son mejores para el medio ambiente, ¿no? Diferentes elementos que se pueden utilizar pues para alimentar ese circuito. Luego tenemos el receptor, que son los que reciben esa corriente eléctrica y hacen algo con ella. En resumen, transforman esa energía eléctrica, ¿sí?, en otro tipo de energía. Entonces, como vimos ahorita en el ejemplo, las bombillas transforman esa energía eléctrica en energía luminosa, ¿sí? ¿Cómo se expresa? Digamos, cómo se transmite a nosotros que eso lo está realizando. Entonces, se enciende el bombillo, tenemos esa energía luminosa. Los motores transforman esa energía eléctrica en energía mecánica, porque alimentamos el motor y ese motor empieza a girar, ¿sí? Y eso sería energía mecánica, que nos permite pues mover otros elementos que estén conectados al eje del motor. Tenemos las resistencias, que transforman la energía eléctrica en calor. Si ustedes le ponen mucha energía eléctrica a los extremos de una resistencia,
si exageran un poco con la corriente eléctrica, pueden llegar a sentir ese calor que se genera en esa resistencia. Un ejemplo muy bueno de eso, de lo que es una resistencia, es la plancha. La plancha es una gran resistencia. Entonces ustedes lo conectan y esa energía eléctrica se va transformando en calor, ¿sí? Que es lo que nos permite pues planchar la ropa. Y tenemos también los timbres, otros ejemplos más pueden haber dependiendo de los diferentes elementos que encuentren. Y los timbres transforman esa energía eléctrica en sonido, ¿cierto? Para que nosotros nos enteremos que alguien está en la puerta o que algo está pasando. Tenemos el tema de los elementos de control y protección. El ejemplo que ya vimos fue un interruptor, ¿cierto? Esto que permite que se conecte o se desconecte el circuito. Esa es la manera que tenemos nosotros de controlar lo que está pasando. Entonces tenemos los interruptores que ya los vimos, permiten o interrumpen ese paso de corriente eléctrica, como ya vimos. Tenemos los pulsadores, ¿sí? Solamente funcionan cuando están siendo pulsados, ¿sí? O sea, cuando nosotros pulsamos el botón, se cierra el circuito. Una vez lo soltamos, vuelve hacia arriba y lo desconecta. Tenemos los conmutadores, que es como si tuviéramos dos opciones y tenemos la palanquita aquí en la mitad. Entonces decide si va a un lado o si va al otro, ¿sí? Y así podemos encontrar diferentes elementos que nos ayudan a redirigir o a desconectar la corriente eléctrica según nos convenga. Y bueno, los hilos conductores, ya como hablamos de los materiales, de los cables de cobre, pues simplemente son los elementos que se utilizan para que circule la corriente eléctrica, ¿sí? Lo que usamos para conectar un elemento y otro dentro del circuito.